Grabación reanudada. Bueno. Presentados los alegatos de conclusión por el doctor Alessandro Fabián Blanco Luna y el doctor Luis Alberto Borges Niño, no observando el fiscal de nulidad que invalide lo actual. Y reunidos como se encuentran los presupuestos procesales para resolver. El despacho considera que tiene elementos de juicio suficientes para proferir sentencia en el caso que nos ocupa en los siguientes términos. Actuación procesal. La demanda en cuestión fue admitida mediante prohibido de fecha 3 de febrero del 2020, dándose el trámite del proceso verbal previsto en el artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso, y ordenándose como medida cautelar la inscripción de la demanda en el folio matrícula inmobiliaria número 300-279126. A continuación, y teniendo en cuenta la posición silente asumida por la parte demandada, mediante decisión del 8 de septiembre del 2021, se fijó el día 18 de noviembre del 2021 como la fecha para llevar a cabo la audiencia inicial de que tratan los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. Sin embargo, se dispuso la suspensión de la misma debido a la solicitud elevada por el apoderado del extremo pasivo, por cuanto en su sentir en ese momento no había podido ejercer el derecho de defensa y contradicción que le asiste a su prohijada, dada la imposibilidad de acceder al expediente virtual del asunto. Seguidamente, el 22 de noviembre del año 2021, el mandatario judicial de Didianayul Villamizar Valencia y Emilia Alejandra Parra Villamizar interpuso, abre comillas, solicitud de nulidad por indebida notificación de la demanda, argumentando que nunca le fue remitida la demanda y el respectivo auto admisorio, razón por la cual el 19 de enero del 2022 se corrió traslado de esta solicitud a la parte demandante por el término de 3 días, quien se limitó a manifestar que las notificaciones realizadas fueron acorde a las disposiciones legales que rigen la materia. Al entrado el trámite correspondiente en audiencia celebrada el 30 de agosto del 2022, se declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de fecha 3 de febrero del 2020 y se dispuso tener por notificada por conducta concluyente a las demandadas Didianayul Villamizar Valencia y Emilia Alejandra Parra Villamizar a partir del día 22 de noviembre del 2021, advirtiendo que el término de traslado de la demanda empezaría a correr a partir del día siguiente de la firmeza de dicha decisión. Tal providencia quedó ejecutoriada en dicha fecha por no haberse interpuesto recurso alguno en su contra. Una vez contestada en términos la demanda por parte del extremo pasivo por auto del 27 de marzo del 2023, se determinó el día 12 de abril del 2023 para la celebración de la audiencia inicial, la cual no pudo realizarse producto de la solicitud de suspensión elevada por la parte demandante. Seguidamente, el 26 de agosto del 2023, el 28 de agosto del 2023, se llevó a cabo la audiencia inicial a la que se refiere el artículo 372 del Código General del Proceso, en donde solamente se evacuó el interrogatorio de parte de Didianayul Villamizar Valencia y Emilia Alejandra Parra Villamizar y se emitieron los respectivos pronunciamientos probatorios y a la vez se fijó el día 18 de septiembre del 2023 para la celebración de la audiencia de instrucción y juzgamiento. La diligencia programada no se realizó debido al ciberataque padecido por la rama judicial entre los días 13 a 20 de septiembre del 2023, razón por la que mediante auto del 24 de noviembre del 2023 se fijó para el 25 de enero del 2024 como la fecha para evacuar las etapas consagradas en el artículo 373 que se encontraban pendientes, empero, pese a haberse decretado, no fue posible recepcionar los testimonios de Manuel Rosso y María Eugenia Arciniega Riascos debido a la inasistencia de los mismos a la diligencia. Finalmente, el día de hoy se escucharon las alegaciones finales del doctor Alessandro Fabián Blanco Luna, quien solicita, entre otras cosas,
que se asea a las pretensiones de la demanda, toda vez que el trámite sucesoral adelantado en notaría, al mismo no se allegó la existencia de un pasivo representado en una letra. Por su parte, el doctor Luis Alberto Borges Niño solicita se desestimen las pretensiones de la demanda, toda vez que, entre otras cosas, el trámite realizado de la sucesión en notaría fue adelantado con las formalidades legales. Consideraciones. Dado que los efectos de la partición notarial están condicionados al cumplimiento de las normas específicas establecidas en el decreto 902 de 1988, modificado por el decreto 1729 de 1989, así como a las disposiciones generales del Código Civil, cualquier violación de estas normativas provocará su ineficacia o nulidad. Esta nulidad deberá ser declarada mediante sentencia judicial una vez que los efectos se hayan materializado entre las partes o terceros involucrados. Se hará lugar a una nulidad absoluta, abre comillas, por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos. Cierra comillas, entre paréntesis, según el artículo 1741, inciso primero del Código Civil, cierra paréntesis. En el contexto de la partición notarial, esta nulidad puede surgir cuando el proceso se llevó a cabo de manera indebida por diversas razones, como iniciar el trámite notarial cuando ya está en curso un proceso sucesorio para la misma herencia, o por ocultar o mentir al notario sobre la existencia de interesados concurrentes, o con un mejor derecho hereditario, afectando así la partición por motivos ilícitos. Conforme a las normas descritas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSC 2362-2022, señala que, abre comillas, se observan tres elementos esenciales propios de toda partición notarial: la capacidad de quienes la solicitan, el común acuerdo con que deben obrar todos quienes tienen derecho a suceder y la presentación de la solicitud por escrito mediante un abogado. Por tanto, y de acuerdo con la semántica del adverbio, siempre se constata que el legislador le imprimió un carácter imperativo y de orden público, por lo que el incumplimiento de tales requisitos vicia el acto, tomándolo nulo de pleno derecho, de tal suerte que ni la voluntad de las partes ni la del funcionario que autoriza el trámite pueden alterar, derogar o pasarlos por alto, cierra comillas. En consonancia con lo anterior, establece el decreto 902 de 1988 que la aperturante del trámite liquidatorio sucesoral por vía notarial debe, entre comillas, afirmar bajo juramento que se considerará prestado por la firma de la solicitud que no conocen otros interesados de igual o mejor derecho del que ellos tienen y que no saben de la existencia de otros legatarios o acreedores distintos de los que se anuncian en las relaciones de activos y pasivos que se acompañan a la solicitud, cierra comillas. El anterior mandato, a ojos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, abre comillas, no se trata de una mera disposición librada al arbitrio de los peticionarios o del notario,
sino que constituye un requisito sine qua non que debe satisfacerse en todos los casos para el adelantamiento del trámite y, por supuesto, forma parte esencial de su resultado final, es decir, el acto mediante el cual queda solemnizada y perfeccionada la partición y adjudicación de los bienes relictos que por lo mismo deben suscribir los asignatarios y, si fuera el caso, también el cónyuge o compañero permanente sobreviviente. Por lo tanto, no puede ser soslayado so pena de incurrir en la omisión de requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, que es uno de los motivos de la nulidad absoluta de los mismos, cierra comillas. Descendiendo al caso concreto, y cumplía la etapa de alegaciones en debida forma, es la oportunidad para que el juzgado entre a analizar el material probatorio recopilado en este caso, para efecto de tener los elementos de juicio suficientes que permitan sustentar la decisión final en el presente proceso. En efecto, la parte demandante persigue que se declare la nulidad absoluta de la partición notarial, mediante la cual se liquidó la herencia del fallecido Henry Adrián Parra Duarte, contenida en la escritura pública número 587 del 28 de junio del 2018 de la Notaría Primera de Pamplona Norte de Santander, y consecuencialmente se ordene que las cosas vuelvan al estado anterior a la liquidación de la sucesión y se ordene la cancelación de las transferencias e inscripciones realizadas sobre los bienes relictos. Como pruebas documentales obrantes en el proceso se extrae que, primero, Henry Adrián Parra Duarte falleció el 2 de febrero del 2018, tal como lo demuestra el registro civil de defunción con serial número 08043018, aportado con la demanda. 2. Los señores Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, y Didiana Anjul Villamizar Valencia, fueron compañeros permanentes conforme se extrae el acta de conciliación de reconocimiento de este lazo, elevada el 4 de octubre del 2014 ante la Comisaría de Familia Chitagá Norte de Santander. 3. Obra letra de cambio número LC-2116041023 de fecha 20 de noviembre del 2016, en donde figura como girado Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, y beneficiaria Marixa Duarte, la cual fue debidamente aceptada por el deudor, en la que el primero de los mencionados se obliga a pagar el día 20 de marzo del 2017 la suma de 20.200.000 pesos en favor de la hoy demandante. 4. Ya se contrato de promesa suscritos entre Friedrich Karl Nivia Arciniegas y Henry Adrián Parra Duarte, cuyo objeto es la promesa de transferencia de dominio de un inmueble ubicado en la carrera 22B, peatonal número 2 Sur, raya 20, barrio Villa de los Caballeros de Girón, Santander, dejándose la aclaración que parte del precio del negocio, esto es 20.200.000 pesos, se encuentra respaldado por una letra de cambio sin especificar. 5. Mediante escritura pública número 587 del 28 de junio del 2018 de la Notaría Primera de Pamplona, se liquidó vía notarial la sucesión intestada de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, en la cual se estableció como único activo un lote distinguido con el número 7 de la manzana 2 de la urbanización Villa de los Caballeros, ubicado en Girón, Santander, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 300-279126, y sin que se relacionase pasivo herencial alguno, de modo que la distribución de las hijuelas solo consistió
en el inmueble en mención, adjudicándose el 50% del mismo a Didian Anjul Villamizar Valencia y el 50% restante a la menor Emilia Alejandra Parra Villamizar. Asimismo, para la comprobación de los hechos, pretensiones y excepciones planteadas, el despacho dispuso recepcionar el interrogatorio de parte de la demandante, diligencia en la cual Marisa Duarte manifestó que el inmueble distinguido con el número 7 de la manzana 2 de la urbanización Villa de los Caballeros, ubicado en Girón, Santander, fue adquirida en conjunto tanto por ella como por su hijo Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, y que el trámite notarial de la liquidación de sucesión de Henry Adrián fue adelantado por la demandada Didian Anjul de manera fraudulenta, por cuanto ella en ningún momento vinculó a persona alguna que tuviera derecho sobre los bienes relictos dejados por Henry Adrián. Aseguró que solo se enteró de que la sucesión de Henry Adrián se había liquidado por cuanto en una oportunidad Didian Anjul la llamó y le comentó que, abre comillas, unos abogados, cierra comillas, le habían dado la casa a ella. Hace hincapié que Didian Anjul conocía de la deuda contenida en la letra de cambio, por cuanto en distintas oportunidades la llamó y le avisó sobre la existencia de la obligación que nació producto del pago que supuestamente le hizo la demandante a la antigua propietaria del bien. Por su parte, la demandada Didian Anjul Villamizar Valencia aceptó que adelantó la sucesión de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, vía notarial en su calidad de compañera permanente reconocida en el año 2014 y que para la fecha en que elevó la escritura pública liquidatoria no presentaba discapacidad o enfermedad alguna. Agregó que Henry Adrián adquirió el inmueble pluricitado, producto de un negocio que él pagó una parte de dinero con el subsidio otorgado por el Ejército y también con un crédito que realizó ante Bancolombia, haciendo aclaración que quedaron 20 millones de pesos de saldo que se pagaron con un supuesto problema del metraje que tenía la casa. Aceptó que la letra de cambio que arrimó Marisa Duarte al proceso, efectivamente Henry Adrián, abre comillas, la debía, pero la pagó en vida, cierra comillas, por lo que esa deuda quedó saldada. Aclaró que ese título valor fue firmado en blanco por Henry Adrián en favor de la vendedora María Eugenia, pero que fue Marisa Duarte quien la llenó con posterioridad. De otro lado, y como ya se dijo en líneas anteriores, no fue posible recepcionar los testimonios de Manuel Rosso y María Eugenia Arciniega Riascos, debido a la inasistencia de los mismos a la diligencia programada el 25 de enero del 2023. Así las cosas. Valoradas íntegramente las pruebas que obran en el plenario, advierte este despacho delanteramente la prosperidad de la pretensión principal de la demanda, consistente en que se declare la nulidad absoluta de la escritura pública número 587 del 28 de julio del 2018 en la Notaría Primera de Pamplona, mediante la cual se liquidó vía notarial la sucesión intestada de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, por cuanto dicho instrumento omite flagrantemente uno de los requisitos o formalidades que las disposiciones normativas consagran como obligatorios para este tipo de acto solemne. Véase que en el acápite de hechos
de dicha partición notarial se estableció como único activo relicto un lote distinguido con el número 7 de la manzana 2 de la urbanización Villa de los Caballeros, ubicado en Girón, Santander, e identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número 300-279126. Sin embargo, se manifestó por parte del aperturante que esta sucesión no tiene pasivo, entre comillas, desconociendo de facto el crédito que en su favor tiene la hoy demandante Marixa Duarte, que reposa en la letra de cambio número LC-2116041023, con fecha de creación 20 de noviembre del 2016, en la que se indica que Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, se obliga a pagar el día 20 de marzo del 2017 la suma de 20.200.000 pesos en favor de esta. Y es que, valga resaltarlo, la demandada Didia Nanjul Villamizar Valencia, al momento de adelantar el trámite liquidatorio por vía notarial, tenía pleno conocimiento de la existencia de este pasivo herencial, tal como lo fue confesado en el interrogatorio rendido ante este estrado judicial, independientemente de las razones de inconformismo que sobre el crédito expuso. Ahora, muy a pesar que Didia Nanjul en su interrogatorio de parte manifestó que la obligación consagrada en la letra de cambio referida ya había sido pagada y saldada en su totalidad por parte de su difunto compañero permanente, lo cierto es que brilla por su ausencia medio de convicción alguno dentro del plenario que permita arribar a dicha conclusión, de modo que, en principio, debe tenerse que esta obligación ha debido ser relacionada en los inventarios de los activos y pasivos relictos y, por ende, era menester convenir con la acreedora adelantar el procedimiento liquidatorio de común acuerdo. Sobre lo anterior es preciso hacer hincapié que el decreto 902 de 1988, por el cual se autoriza la liquidación de herencias y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público, se ideó precisamente para que este tipo de trámites se realice, entre comillas, de común acuerdo, con la presencia de todos los interesados, sea en las sucesiones y o sus sociedades de bienes liquidadas. Por ello, el artículo 2 de la normativa en cita exige que los promotores manifiesten bajo la gravedad de juramento que no conocen otros interesados de igual o mejor derecho que los que ellos tienen y que no saben de la existencia de otros legatarios o acreedores distintos de los que se enuncian en las relaciones de activos y pasivos que se acompañan a la solicitud, entre comillas. Asimismo, el decreto mencionado consagra que, abre comillas, la ocultación de herederos, del cónyuge supérstite, de legatarios, de cesionarios de derechos herenciales, de la albacea, de acreedores de bienes o testamento y la declaración de pasivos no existentes, hará que los responsables queden solidariamente obligados
a indemnizar a quienes resulten perjudicados por ella, sin perjuicio de las sanciones que otras leyes establezcan, cierra comillas. Conforme a lo anteriormente dicho, resulta diáfano para el trámite liquidatorio respecto de la sucesión de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, se adelantó sin la concurrencia de la totalidad de los interesados en dicha causa mortuoria, pues, contrariando la realidad, se declaró que no existían pasivos herenciales y por ende acreedores que pudieran intervenir en la misma para así acceder a un procedimiento sin oposición y lo más ágil posible. Este mero acto es suficiente para considerar que la escritura pública número 587 del 28 de junio del 2018 de la Notaría Primera de Pamplona, mediante la cual se liquidó vía notarial la sucesión intestada de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, se encuentra permeada por una causal de nulidad absoluta a la luz del artículo 1741 del Código Civil, por cuanto se incumplió con las solemnidades exigidas en el decreto 902 de 1988, conforme a lo ya señalado. La motivación anterior es suficiente para derruir las excepciones de mérito invocadas por el extremo pasivo, denominadas cumplimiento de todas las obligaciones y o requisitos legales dentro de la sucesión intestada del causante Henry Parra, mala fe y abuso de la acción de nulidad de trabajo de partición. Estas excepciones, cuyos nombres se encuentran entre comillas. Por su parte, el mismo fracaso se divisa de las excepciones: falta de exigibilidad por inexistencia de la obligación contenida en la letra de cambio, enriquecimiento sin justa causa y cobro de lo no debido, igualmente entre comillas, por cuanto cualquier reparo que se tenga en torno a los requisitos, exigibilidad, términos, veracidad, pago de la obligación, del crédito, que en su favor tiene Marisa Duarte a cargo de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, precisamente puede y además debe ser discutido en el respectivo trámite liquidatorio, en donde podrá presentar las pruebas que considere pertinentes para dejar sin piso el pasivo ya advertido. Finalmente, cae por su propio peso la excepción falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto se ha dejado claro que la hoy demandante es quien figura como acreedora de la letra de cambio número LC-2116041023, cuya obligación contenida está a cargo de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse. A modo de colofón, forzoso resulta para este juzgador desestimar la totalidad de las excepciones de mérito invocadas por la parte demandada y en su lugar decretar la nulidad absoluta de la partición notarial de la sucesión intestada de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, contenida en la escritura pública número 587 del 28 de junio del 2018 de la Notaría Primera de Pamplona,
para lo cual se declarará que la sucesión se encuentra ilíquida y se ordenará devolver las cosas al estado anterior a la liquidación herencial anulada, por lo que se oficiará a la ORIP de Bucaramanga se sirva cancelar el registro consagrado en la anotación número 009, número 300-27912 FMI, así como todas las transferencias, gravámenes o limitaciones del dominio posterior a la práctica de la medida cautelar de la inscripción de la presente demanda decretada por auto del 3 de febrero del 2020, condenando en costas a la parte demandada en aplicación a lo establecido en el artículo 365 y 366 del Código General del Proceso. Por otro lado, se niega la pretensión tendiente al pago de perjuicios a cargo de la parte demandada por cuanto no se demostró su causación, existencia y cuantía. Por último, se desestima el pedimento concerniente a que se ordene al extremo pasivo al pago de la obligación pluricitada, pues este no es el escenario para impartir mandamiento de pago y o órdenes incondicionales de reconocimiento y cancelación de supuestas obligaciones. Por lo expuesto, el Juzgado Primero de Familia de los Patios Norte de Santander, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no probadas las excepciones de mérito denominadas cumplimiento de todas las obligaciones y o requisitos legales dentro de la sucesión intestada del causante Henry Parra. Mala fe, abuso de la acción de nulidad de trabajo de partición, falta de exigibilidad por inexistencia de la obligación contenida en letra de cambio, enriquecimiento sin justa causa, cobro de lo no debido y falta de legitimación en la causa por activa, invocadas por la parte demandada en virtud de lo ya motivado. Segundo, declarar como consecuencia de la anterior nulidad absoluta, como consecuencia de lo anterior, la nulidad absoluta de la partición notarial de la sucesión intestada de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, contenida en la escritura pública número 587 del 28 de junio del 2018 de la Notaría Primera de Pamplona, de acuerdo a las razones de orden legal dadas a conocer en esta providencia. Por secretaría, ofíciese a la notaría en mención, poniéndole de presente esta decisión. Tercero, declarar que la sucesión de Henry Adrián Parra Duarte, que en paz descanse, se encuentra ilíquida. Cuarto, ordenar volver las cosas al estado anterior a la partición notarial anulada, por lo que se dispone oficiar a la ORIP de Bucaramanga para que se sirva cancelar el registro consagrado en anotación número 009 del FMI número 300-2191-96,
así como todas las transferencias, gravámenes o limitaciones del dominio posteriores a la práctica de la medida cautelar de la inscripción de la presente demanda decretada por auto del 3 de febrero del 2020 por Secretaría, hágase el trámite pertinente. Una vez realizado dichos actos, se dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares en mención. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda, teniendo en consideración lo reseñado en esta providencia. Sexto, condenar en costas a la parte demandada, tásense por secretaría. Séptimo, dar por terminado este proceso y expedir las copias que sean requeridas por las partes. Octavo, efectuar las anotaciones correspondientes. Y noveno, proceder en su oportunidad al archivo del expediente. Quiero preguntar en este momento al señor apoderado de la parte demandante si está de acuerdo con la decisión adoptada por el despacho. Muchas gracias, su señoría. Como apoderado de la parte demandante, la señora Maritza, totalmente de acuerdo con la decisión adoptada por su despacho el día de hoy. Me parece ajustada a derecho. Muchas gracias. Igualmente quiero preguntar al señor apoderado de la parte demandada si está de acuerdo con la decisión adoptada por el despacho. Su señoría, me permitiré interponer recurso de apelación contra la decisión preferida por su honorable despacho. Lo sustento. Doctor Luis Alberto, haga un breve resumen de sustento del recurso interpuesto para luego hacer el trámite correspondiente. Claro, señoría, en efecto. Señor juez, me permito de manera muy respetuosa interponer recurso de apelación contra la sentencia proferida por su honorable despacho ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, con el fin de que sea revocada en su totalidad la sentencia de primera instancia y en su lugar se denieguen las pretensiones de la demanda. Para ello me permito desarrollar los siguientes reparos. El acudo no tuvo en cuenta lo siguiente. Primero, la confesión que hizo la propia demandante, señora Maritza Duarte, en su interrogatorio de parte, al indicar claramente al despacho que nunca suscribió algún documento por el supuesto dinero que le prestó su hijo Henry Adrián Parra Duarte para el arreglo de la casa. Versión esta que se contradice con los hechos narrados en el escrito de demanda, señor juez. Al igual que la letra de cambio aportada con la demanda, donde figuraba como beneficiaria la hoy demandante, constituyéndose un presunto punible de falsedad ideológica de documento privado, su señoría. Y es que, señores magistrados, es más que claro que si el señor Henry Adrián Parra Duarte le compró la casa a su mamá, ¿cómo se entiende que éste le firmara una letra de cambio que le garantizase un supuesto préstamo de dinero? Acá lo que se nota, señores magistrados, es un claro interés por inducir en error al despacho, tal y como en efecto sucedió. Es así como el minuto 35, exactamente, minuto 35 de la audiencia inicial, la demandante, señora Maritza Duarte, reconoció ante el despacho que la letra de cambio allegada con la demanda era la misma que le había entregado la parte vendedora del bien inmueble que adquirió en vida su hijo Henry Adrián Parra Duarte en el municipio de Girón, urbanización Villa de los Caballeros. Muy lastimosamente, el acudo no tuvo en cuenta en su sentencia tal aseveración, la cual fue realizada por la demandante Maritza Duarte.
la cual trae consigo de manera clara, flagrante, la falsedad ideológica que se presentó y que el documento, título valor que se presentó y sirvió de base para la sentencia proferida por el ACUBO. Ahora bien, su señoría, señor magistrado, en la presente litis se evidenció el cumplimiento de todas las obligaciones y requisitos legales dentro de la sucesión intestada del causante Henry Adrián Parra Duarte, pues el trámite sucesoral del causante se adelantó en la Notaría Primera del Círculo de Pamplona y este cumplió con todos los requisitos contenidos en el decreto 902 de 1988. Y es que en dicho trámite, la liquidación sucesoral, se realizaron todas las publicaciones de ley y no se tuvo por fuera a ningún acreedor, como lo señaló el ACUBO en su sentencia. Asimismo, se pudo evidenciar una falta de legitimación en la causa por activa de la parte demandante. La parte demandante carece de falta de legitimación en la causa por activa para promover la presente demanda de nulidad absoluta del trabajo de partición, por cuanto la misma no es acreedora del causante, ni mucho menos heredera, pues tal y como quedó probado en el plenario, la letra de cambio que fue allegada por la parte demandante nunca se dio entre un negocio jurídico entre esta y su hijo Henry Adrián Parra Duarte, y el hecho de que este título valor se encontrase en su poder al momento del fallecimiento de su hijo obedecía a la confianza que éste tenía depositado en ella y que ella sirvió de puente entre el hoy causante y la parte vendedora, ya que él era miembro del Ejército Nacional y no se encontraba en el municipio de Girón al momento del cierre del negocio. Igualmente quedó plenamente demostrada la mala fe de la parte demandante, al querer sacar provecho de una situación muy lamentable como lo fue la muerte del señor Henry Adrián Parra Duarte, pues pretende ahora, luego de su fallecimiento, enrostrarle una deuda ficticia con el único propósito de no entregar un bien inmueble a sus legítimas propietarias. Asimismo, el ACUBO omitió pronunciarse frente al abuso de la acción de nulidad de trabajo de partición, pues la irregularidad denunciada por la parte demandante no es latente, por cuanto la no inclusión de la supuesta obligación a su favor contenida en la letra de cambio no adolece de ilícito alguna, ni existió incapacidad absoluta o carencia de autorización para deprecar el trabajo de partición. Por el contrario, se efectuó la separación patrimonial, se liquidó la haber social y se hicieron las adjudicaciones de rigor. Asimismo, el ACUBO erró al señalar que existía un pasivo sucesoral en cabeza a favor de la señora Maritza Duarte, pues en el plenario se allegó al momento de contestar la demanda por parte del suscrito tanto un recibo de pago por la suma de 20.200.000 pesos, asimismo como un documento fechado el 21 de julio del año 2017, en donde el hoy causante Henry Adrián Parra Duarte señaló, abro comillas, doy por concluido y a paz y salvo con la compra del inmueble ubicado en Girón, Santander, en el barrio Villa de los Caballeros, que le compré al señor Freddy Nivia, ya que en el cierre del negocio había una letra de 20 millones que, aparte de lo reflejado en la escritura, se había llegado a un acuerdo de pago para cancelar la totalidad de la casa, por lo cual 10 millones de pesos los cancelé con número de recibo de caja menor y los otros 10 millones de pesos se acordaron como descuento por ajustes al precio del inmueble, por motivo que la casa estaba faltando una parte reflejada de más en la escritura y en la promesa de venta, cierro comillas. Aseveración esta que coincide con lo manifestado en su interrogatorio de parte por la hoy demandante, quien señaló que en efecto la casa que fue adquirida por su hijo Henry Adrián Parra Duarte adolecía de un metraje inferior al anunciado en la escritura. Por tal motivo se había hecho un descuento. Por eso este apoderado judicial no entiende cómo el ACUBO dio validez a una letra de cambio totalmente obtenida de forma irregular por la parte hoy demandante, la cual fue suscrita
haciéndose pasar ella como beneficiaria y aportándola a un despacho judicial para así inducir a un juzgado, a un juez de la República en dicho error. Lastimosamente, el acudo no tuvo en cuenta, no hizo un análisis juicioso del interrogatorio de parte rendido por la parte demandante, donde ella misma confiesa que en efecto existió una sola letra de cambio y que esa letra de cambio fue la que le entregó la parte vendedora luego de que se pagaron los 10 millones de pesos por el saldo restante y que se hizo un descuento. Ahora bien, no se entiende el despacho cómo da validez a una cifra de 20.200.000 pesos de una letra de cambio donde la propia parte beneficiaria admite que en su interrogatorio de parte admite que no quedó ningún documento firmado. Entonces, ¿cómo es posible que se le dé validez a una letra de cambio donde la propia beneficiaria señala en su interrogatorio de parte que no hubo ningún documento que garantizara esa deuda? Entonces, esa es la situación que no comprende este apoderado y tendrá el Tribunal Superior, la Sala de Decisión de la Sala Civil Familia, el juzgar dicha situación. Y es por todo lo anterior, señor magistrados, que solicito sea revocada la decisión de primera instancia, negando las pretensiones de la demanda y en su lugar se absuelva a mis representadas. Finalmente, me permito, su señoría, que dentro del término legal y de conformidad con el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322 del Código General de Proceso, procederá a radicar por escrito una ampliación de los anteriores argumentos. Muchísimas gracias, señoría. Correcto, doctor Luis Alberto. Como quiera que se ha hecho una reseña del sustento jurídico por parte del señor apoderado inconforme de la decisión adoptada por el despacho y en atención al medio de impugnación interpuesto por el doctor Luis Alberto Niño Borges Niño, se concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación incoado en contra de la presente sentencia. En consecuencia, se dispone remitir las diligencias correspondientes con dirección a la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal Superior de este Distrito Judicial por intermedio de la Oficina de Apoyo para lo de su competencia. La presente decisión se notifica a todos los intervinientes en estrados y no siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada la misma el juez Miguel Rubio